En el otoño de 1892, Alejandro Nicolás conoció a Sara en las circunstancias más inesperadas, en su vasta hacienda de Agave en los Altos de Jalisco, un lugar bautizado por el dolor como Hacienda El Silencio. Durante las semanas que siguieron, el vínculo que nació entre ellos enfrentó los desafíos implacables del campo, del luto que se negaba a ceder, y de una familia que observaba cada uno de sus movimientos desde las sombras. Todo parecía destinado a terminar en un adiós silencioso, hasta que un descubrimiento inesperado, oculto en el corazón mismo de la propiedad, cambió el rumbo de sus vidas para siempre. La pregunta que resuena hasta hoy en los valles de Agave es inevitable. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, guardada por el mismo dolor que los mantenía separados? Antes de revelarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda destapó un secreto capaz de poner a prueba este frágil recomienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta revelación desató, porque en el campo, las verdades más profundas siempre encuentran la manera de salir a la luz, justo cuando uno menos se lo espera. La historia de Alejandro y Sara es la prueba de que el destino, a veces, escribe sus capítulos más importantes en las páginas que creíamos haber arrancado y olvidado para siempre, esperando pacientemente el momento adecuado para ser leídas. El conflicto principal se manifestó desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en el umbral de la casona. Para Alejandro, la llegada de Sara era una intrusión dolorosa, la encarnación de un pasado que había jurado sepultar bajo capas de trabajo y soledad. Para Sara, pisar esa tierra era su último acto de libertad antes de someterse a un matrimonio arreglado que salvaría a su familia de la ruina, pero que sentenciaría su propio corazón al silencio. Él estaba encadenado a un juramento hecho sobre una tumba, ella a un deber que le robaba el futuro. La tensión no era solo por el luto compartido, sino por la colisión de dos mundos, el de un hombre que se negaba a sentir y el de una mujer que estaba a punto de sacrificar todo lo que sentía. La vida de Alejandro Nicolás se había convertido en un ritual de ausencia. Cada amanecer, mucho antes de que el sol tiñera de oro los campos de agave azul, él ya estaba a caballo, recorriendo los límites de su propiedad. No lo hacía por placer, sino por una disciplina férrea que usaba como armadura contra los recuerdos. Los gimadores, hombres de piel curtida y manos callosas, bajaban la mirada a su paso, no por miedo, sino por un respeto teñido de lástima. Veían al patrón, al hombre cuya fortuna crecía con cada cosecha, pero reconocían en su mirada vacía al viudo que había perdido el alma de la hacienda años atrás. Su rutina era un exilio autoimpuesto, un movimiento perpetuo para evitar detenerse y enfrentar el eco de la risa de su esposa en los pasillos vacíos. La hacienda El Silencio era un reflejo perfecto de su dueño, imponente, productiva y profundamente melancólica. La casona principal, con sus amplios corredores y patios frescos, había sido en otro tiempo un hervidero de vida y celebraciones. Ahora, el único sonido constante era el del viento que se colaba por las arcadas, arrastrando consigo el aroma dulce y terroso del agave cocido. Cada objeto parecía congelado en el tiempo. El piano cerrado en el salón, cubierto por una fina capa de polvo. El costurero de su difunta esposa intacto en el dormitorio. La mecedora en el porche, inmóvil, como si esperara un regreso imposible. El aire estaba cargado de una tristeza tan densa que los visitantes rara vez se quedaban más de lo necesario, sintiendo que invadían un santuario de dolor. Sobre la tumba de su esposa, bajo la sombra de un viejo mezquite, Alejandro había hecho una promesa que se convirtió en su ley. Juró que nunca más permitiría que el amor entrara en su corazón, convencido de que era una debilidad, una puerta abierta a una desolación que no estaba dispuesto a soportar de nuevo. Este juramento no fue un arrebato de dolor momentáneo, sino el cimiento sobre el cual reconstruyó su existencia. Se volvió un hombre de pocas palabras, de decisiones rápidas y de una justicia fría. En la región, era respetado como hacendado, pero nadie se atrevía a traspasar la muralla que había erigido alrededor de sí mismo. Creía que un corazón cerrado era un corazón a salvo, sin darse cuenta de que, en realidad, era un corazón que había dejado de vivir,
Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en la bulliciosa capital, Sara se preparaba para su viaje. Su visita a la hacienda no era un capricho, sino una necesidad del alma. Era su despedida del último lugar donde había sido verdaderamente feliz. Un lugar ligado a los veranos de su infancia y a la memoria de su hermana mayor, la mujer que Alejandro había amado y perdido. Cada kilómetro que el tren la alejaba de la ciudad la acercaba a un pasado que necesitaba confrontar antes de encadenarse a un futuro que no había elegido. Llevaba consigo la pesada carga del deber familiar, un compromiso matrimonial con un hombre poderoso que aseguraría el bienestar de sus padres, pero que le exigía renunciar a sus propios sueños. El encuentro en la entrada de la hacienda fue un choque de silencios. Alejandro la recibió con la formalidad de un anfitrión cumpliendo con una obligación indeseada. Esperaba una visita breve, llena de lágrimas y recuerdos incómodos, para luego poder volver a su ordenada soledad. Pero en Sara no encontró a la joven frágil que imaginaba. Vio en sus ojos una serenidad y una fortaleza que lo desarmaron. Ella no lo miraba con lástima, sino con una comprensión que lo hizo sentir extrañamente expuesto. No hubo abrazos ni palabras de consuelo, solo un apretón de manos y una mirada que pareció durar una eternidad. Un reconocimiento silencioso de que ambos compartían una herida que nunca había cicatrizado del todo. Los testigos de este drama silencioso eran los habitantes de la hacienda. Leal, el viejo capataz que había visto crecer a Alejandro, observaba desde la distancia, notando un cambio casi imperceptible en la postura de su patrón. Por primera vez en años, algo distinto a la amargura se asomaba en su mirada. La ama de llaves, una mujer que había criado a la difunta esposa de Alejandro como a una hija, sentía una mezcla de esperanza y temor. Temía que la presencia de Sara reabriera viejas heridas, pero al mismo tiempo, una parte de ella anhelaba que esa chispa de vida que la joven traía consigo pudiera derretir el hielo que aprisionaba el corazón del hacendado. Los susurros entre los trabajadores comenzaron esa misma tarde, preguntándose qué significaba la llegada de la cuñada del patrón. Contrario a lo que todos esperaban, Sara no se recluyó en su habitación para llorar. Desde el primer día, desafió la atmósfera fúnebre de la hacienda. Recorrió los jardines descuidados, se detuvo a hablar con los gimadores sobre el proceso del agave, y pasó horas en la cocina, compartiendo historias con el personal. Su risa, suave pero clara, comenzó a escucharse en los corredores que durante años, solo habían conocido el eco de pasos solitarios. No ignoraba el dolor que impregnaba el lugar, pero se negaba a tratarlo como un mausoleo. Su presencia no era la de un fantasma del pasado, sino la de una fuerza vital que, sin proponérselo, estaba despertando a la hacienda de su largo y sombrío letargo, para profundo desconcierto de Alejandro. Para Alejandro cada risa de Sara en los corredores de la hacienda era una profanación. No era una ofensa intencionada, él lo sabía en el fondo de su ser, pero su presencia vibrante chocaba violentamente con el santuario de dolor que había construido con tanto esmero durante años. Se encontraba a sí mismo observándola desde la sombra de su despacho, irritado por la facilidad con la que ella devolvía la vida a los espacios muertos, pero al mismo tiempo, una parte de él, una parte que creía extinguida, se sentía extrañamente atraída por esa luz. Esta dualidad lo atormentaba, pues sentir cualquier cosa que no fuera la pena por su esposa, le parecía la más vil de las traiciones, una deslealtad a la promesa que sostenía su mundo en pie, y que le daba un propósito a su desolación. La noticia de la estancia prolongada de Sara en el silencio no tardó en cruzar los linderos de la hacienda. En una comunidad rural regida por códigos no escritos y tradiciones inquebrantables, la presencia de una cuñada joven y soltera en la casa de un viudo reciente, aunque hubieran pasado años, era motivo de susurros. Las miradas de reojo en el pueblo, los silencios cargados de los otros hacendados cuando se cruzaban con él en el camino, todo conformaba un juicio velado. Nadie se atrevía a cuestionarlo directamente, pues su poder y su carácter eran una barrera infranqueable. Pero la desaprobación flotaba en el aire, tan densa como el polvo de los caminos en la estación seca. La sociedad le exigía un luto perpetuo, y cualquier desviación era vista como una falta de respeto a la memoria de la difunta. El epicentro de su luto, el corazón de la hacienda, era la habitación de su esposa,
mantenida intacta como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Nadie, ni siquiera el personal de limpieza, tenía permitido entrar. Alejandro era el único que cruzaba ese umbral, generalmente en las horas más oscuras de la noche. Allí, el tiempo se había detenido, el cepillo de plata seguía sobre el tocador, junto a un frasco de perfume cuyo aroma a lavanda se negaba a desaparecer por completo. La cama, con sus sábanas de lino bordadas, estaba siempre hecha, esperando un cuerpo que nunca volvería a ocuparla. Sentarse en la penumbra de ese cuarto era su ritual, su forma de aferrarse a un dolor que, paradójicamente, era lo único que lo hacía sentir vivo, conectado a ella. La correspondencia con sus suegros, los padres de Sara, que al principio había sido un intercambio de condolencias y apoyo mutuo, se había vuelto cada vez más formal y distante. La noticia de que Sara se alojaba en la hacienda los había puesto en una posición incómoda. Sus cartas ahora hablaban de la importancia de las apariencias, del qué dirán, y de la necesidad de que Sara regresara a la capital para cumplir con sus obligaciones. No había malicia en sus palabras, solo el pánico de una familia preocupada por el honor y la reputación en una sociedad que no perdonaba las transgresiones. Para Alejandro, cada carta era un recordatorio de que estaba solo. La familia que compartía con su esposa lo veía ahora como un problema, una fuente de posible escándalo que debía ser contenida. Las cenas en el gran comedor se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Se sentaban en extremos opuestos de la larga mesa de caoba, con el espacio vacío entre ellos gritando la ausencia de quien solía ocuparlo. Alejandro mantenía un silencio sepulcral, esperando que su frialdad la hiciera desistir. Pero Sara, con una calma que lo desconcertaba, llenaba el vacío con preguntas sobre la cosecha, sobre los nombres de los caballos o sobre las historias de los trabajadores más antiguos. No eran preguntas invasivas, sino un interés genuino que lo obligaba a responder, a salir de su caparazón. Cada palabra que él pronunciaba se sentía como una pequeña traición a su voto de silencio, y sin embargo, cada noche, una parte de él esperaba esas preguntas con una ansiedad que se negaba a admitir. Buscando refugio en la vastedad de sus tierras, Alejandro comenzó a alargar sus jornadas a caballo, partiendo antes del amanecer y regresando mucho después del anochecer. Cabalgaba hasta los límites más remotos de la propiedad, lugares donde el único sonido era el del viento silbando entre los agaves, pero ni siquiera allí encontraba paz. Cada colina, cada arroyo, cada mezquite viejo estaba impregnado de recuerdos. Recordaba haber cabalgado por esos mismos senderos con su esposa, sus risas mezclándose con el galope de los caballos. Ahora la presencia de Sara en la casona parecía seguirlo como una sombra, y el recuerdo de su esposa ya no era un consuelo, sino una acusación. Se sentía atrapado entre dos fantasmas, el de la mujer que había perdido, y el de la mujer que amenazaba con hacerlo sentir de nuevo. Fue una tarde, mientras Sara ordenaba los libros de la polvorienta biblioteca, que ocurrió la primera fisura real en su armadura. Encontró un pequeño volumen de poemas con el nombre de su hermana en la primera página, y se lo llevó a Alejandro, que estaba en el porche revisando las cuentas. Le señaló un verso subrayado y compartió una anécdota de su infancia, una historia sobre cómo su hermana recitaba ese mismo poema para calmarla durante las tormentas. Por un instante, la imagen que Alejandro tenía de su esposa no fue la de la mujer enferma de sus últimos días, sino la de la joven vibrante y llena de vida que Sara describía. No dijo nada, pero tomó el libro y esa noche lo leyó bajo la luz de un candil, sintiendo un eco de calidez que no había experimentado en años. La visita de don Ricardo, el hacendado vecino, fue el catalizador que hizo tangible la presión social. Llegó con el pretexto de discutir los precios del agave, pero sus ojos curiosos no dejaban de buscar a Sara. Cuando ella apareció para ofrecerles café, la conversación se detuvo abruptamente. Las preguntas de don Ricardo se volvieron inquisitivas, disfrazadas de cortesía. Preguntó por la salud de los padres de Sara, por sus planes en la capital, y comentó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que era una sorpresa verla disfrutar tanto del campo. Cada palabra era una aguja, un recordatorio para Alejandro de que su casa estaba bajo escrutinio, y que la presencia de Sara era una anomalía que la comunidad no estaba dispuesta a tolerar por mucho más tiempo.
Aquella visita dejó a Alejandro con un sabor amargo, una mezcla de rabia y desamparo. Estaba furioso con don Ricardo por su impertinencia, furioso con la comunidad por su juicio hipócrita, pero sobre todo, furioso consigo mismo. ¿Por qué le importaba? Había vivido aislado por elección, indiferente a la opinión de los demás. Pero la presencia de Sara lo había vuelto vulnerable. Defenderla significaba reconocer que su estancia le importaba, y eso era un terreno peligroso que lo acercaba peligrosamente a romper su juramento. Esa noche, la soledad de su enorme cama se sintió más pesada que nunca. No era la soledad tranquila y controlada a la que estaba acostumbrado, sino una soledad inquieta, llena de dudas y de un anhelo sin nombre que lo aterrorizaba. El crepúsculo envolvía la hacienda en tonos violetas y anaranjados, pintando un cuadro de una belleza melancólica. Sara estaba sentada en la mecedora del porche, la misma que había permanecido inmóvil durante años, y su suave balanceo era el único movimiento en la quietud de la tarde. Alejandro la observó desde la puerta, invisible en la penumbra. Por un instante fugaz, su mente borró las etiquetas. No vio a la hermana de su esposa, no vio a la prometida de otro hombre. Vio simplemente a una mujer, cuya serenidad parecía ofrecer una paz que él había olvidado que existía. El pensamiento fue tan repentino y tan poderoso que lo hizo retroceder físicamente, como si hubiera tocado una llama. Se dio la vuelta y se encerró en su despacho, dejando a Sara sola con el atardecer, más convencido que nunca de que debía mantener la distancia. La noche en que todo cambió, llegó sin previo aviso, envuelta en el estruendo de una tormenta que pareció nacer de las entrañas mismas de la tierra. Nubes negras y pesadas se arrastraron sobre los campos de agave, devorando la luz de la luna y desatando un diluvio que golpeaba los techos de teja con la furia de 1000 tambores. Para Alejandro, el sonido era un eco de la tempestad que llevaba dentro, un caos bienvenido, que ahogaba el silencio opresivo de la casa. Se encerró en su despacho, con una botella de tequila y los libros de cuentas, decidido a ignorar el mundo exterior, y sobre todo, a la mujer que dormía en el cuarto de huéspedes al final del pasillo, cuya sola presencia se había vuelto una tormenta silenciosa en su interior. Sara, por su parte, no sentía miedo. Acostumbrada a los ruidos de la ciudad, la furia de la naturaleza le resultaba casi reconfortante, una fuerza honesta y sin artificios. Observaba desde la ventana de su habitación cómo los relámpagos iluminaban el paisaje por instantes, revelando las hileras de agave como un ejército de espectros plateados bajo la lluvia. Pensaba en su hermana, en cómo amaba las tormentas, en cómo decía que eran la forma en que el cielo limpiaba sus penas. Y pensaba en Alejandro, un hombre que parecía atrapado en una tormenta perpetua de la que no sabía, o no quería, escapar. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver el sol, no en el cielo, sino en su propia vida, en su propia mirada. El primer crujido fue seguido por un estruendo que sacudió los cimientos de la casona. Un viejo fresno, debilitado por los años y la sequía, había sido vencido por el viento, y una de sus ramas más gruesas se había estrellado contra el ventanal del gran salón, haciendo añicos los cristales. El viento y la lluvia irrumpieron en la casa con una violencia inusitada, apagando de un soplido las pocas lámparas de aceite que quedaban encendidas. La oscuridad se volvió total, absoluta, rota solo por los destellos intermitentes de los relámpagos. Alejandro, alertado por el ruido, salió de su despacho de un salto, con el corazón latiéndole con una urgencia que no sentía desde hacía mucho tiempo, una urgencia que no era por la propiedad, sino por algo más. En el pasillo, chocó con Sara, que también había salido corriendo, guiada por el instinto. En la oscuridad, sus manos se encontraron por un instante, un contacto eléctrico, que los dejó a ambos sin aliento. Fue un segundo, no más, pero en ese breve toque, se transmitió todo el miedo, la soledad y la tensión acumulada de los últimos días. Fue Alejandro, quien se apartó primero, como si se hubiera quemado. Sin decir palabra, encendió un candil que siempre guardaba en una hornacina, y avanzó hacia el salón, con Sara siguiéndolo de cerca, la pequeña llama proyectando sus sombras temblorosas y gigantescas sobre las paredes frías, como dos almas perdidas avanzando hacia el corazón de la tormenta que acababa de invadir su refugio. El espectáculo en el salón era desolador.
El viento aullaba a través del agujero en el ventanal, arrastrando hojas y agua que empapaban la alfombra y los muebles. Pero lo que capturó la atención de ambos no fue la destrucción. El viento había arrancado de la pared el gran retrato al óleo de la difunta esposa de Alejandro, que ahora yacía en el suelo, con el lienzo rasgado justo a la altura del corazón. La lluvia caía sobre el rostro pintado, desfigurándolo, como si fueran lágrimas que la propia pintura derramaba. Para Alejandro, fue una visión profanadora, una violación del último santuario sagrado que le quedaba. Se quedó paralizado, mudo, sintiendo que no solo se había roto un cristal, sino el frágil equilibrio que mantenía su mundo en pie. Fue Sara quien reaccionó. Sin dudarlo, se arrodilló en el suelo mojado y, con una delicadeza infinita, levantó el pesado marco. No intentó consolar a Alejandro con palabras vacías. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el retrato dañado, protegiendo el rostro de su hermana de la lluvia con su propio cuerpo. Lo miró, no al cuadro, sino a él, y en sus ojos no había lástima, sino una profunda y desgarradora comprensión. En ese momento, bajo la luz parpadeante del candil y el rugido de la tormenta, Alejandro no vio a una intrusa. Vio a alguien que compartía su pérdida, que sentía el mismo dolor de una ausencia que el tiempo no había logrado mitigar, sino solo hacer más profunda y silenciosa. Ella no querría este silencio para ti, dijo Sara en un susurro, su voz apenas audible por encima del viento. Mi hermana amaba la vida, amaba la risa, amaba el sonido de esta hacienda cuando estaba llena de gente. Este silencio la estaría matando de nuevo cada día. Esas palabras, sencillas y directas, golpearon a Alejandro con la fuerza de un relámpago. Nadie se había atrevido a decirle algo así. Todos a su alrededor habían respetado su luto, alimentando su aislamiento, tratándolo como a un hombre frágil, que podría romperse ante el más mínimo recuerdo. Pero Sara no lo trataba como a un viudo, lo trataba como a un hombre que había olvidado cómo vivir. Él no respondió, no podía. Se acercó lentamente y tomó el retrato de sus manos. Sus dedos se rozaron de nuevo, pero esta vez, nadie se apartó. El contacto fue un ancla en medio de la tempestad. Juntos, llevaron el cuadro a una habitación contigua, lejos de la lluvia. Lo apoyaron contra una pared y se quedaron mirándolo en silencio. El rostro pintado, ahora manchado por el agua, parecía mirarlos con una expresión de infinita tristeza. Por primera vez en años, Alejandro no sintió solo el dolor de la pérdida, sino también una punzada de culpa. Se dio cuenta de que su luto no había sido un homenaje a su amor, sino una jaula que él mismo había construido, y en la que había encerrado no solo su corazón, sino también la memoria viva de la mujer que amó. Pasaron el resto de la noche asegurando la casa, trabajaron juntos, en una sincronía silenciosa y eficiente, como si lo hubieran hecho toda la vida. Clavaron tablas sobre el ventanal roto, secaron el suelo, movieron los muebles, no necesitaron hablar. Cada gesto, cada mirada, era una conversación. Él le pasaba el martillo, ella sostenía el candil. En esa tarea compartida, en esa lucha contra el caos de la tormenta, algo se forjó entre ellos. Una camaradería, un respeto mutuo que trascendía el luto y las convenciones sociales. Cuando el primer rayo de sol se asomó por el horizonte, tiñendo de rosa las nubes que se retiraban, la tormenta había pasado. Y con ella, algo dentro de la hacienda, y dentro de ellos, había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, el aire en la casona era diferente. El silencio ya no era pesado y opresivo, sino sereno. Desayunaron juntos, y por primera vez, no hubo una tensión incómoda llenando el espacio entre ellos. Hablaron de cosas triviales, de los daños causados por la tormenta, del trabajo que llevaría a reparar el ventanal, de la fortaleza de los viejos muros de la hacienda. Pero debajo de esa conversación superficial, fluía una corriente subterránea de entendimiento. Se miraban a los ojos sin vacilación. La barrera invisible que los separaba se había agrietado, y a través de esa grieta, una tímida luz comenzaba a filtrarse, amenazando con iluminar los rincones más oscuros que ambos se habían esforzado tanto por mantener en la penumbra.
Los días que siguieron a la tormenta marcaron un punto de inflexión. Alejandro, aunque todavía reservado, comenzó a buscar sutilmente la compañía de Sara. La invitaba a cabalgar con él por las mañanas, mostrándole los rincones secretos de la hacienda que solo él y su difunta esposa conocían. Le explicó el ciclo de vida del agave, desde la siembra hasta la jima, con una pasión que Sara no sabía que poseía. Ella, a su vez, escuchaba con atención, haciendo preguntas que demostraban un interés genuino no solo en la tierra, sino en el hombre que la cuidaba. En esos paseos, entre el aroma dulce de la tierra mojada y el sol de la mañana, comenzaron a compartir fragmentos de sus vidas, tejiendo un tapiz de confidencias que los acercaba cada vez más. Una tarde, mientras ordenaban una vieja bodega llena de herramientas y recuerdos olvidados, encontraron un pequeño baúl de madera carcomida. Dentro, entre ropas de bebé y cartas amarillentas, había un diario encuadernado en cuero, con las iniciales de la hermana de Sara grabadas en la portada. Alejandro se tensó, reconociéndolo al instante. Era el diario que su esposa había comenzado a escribir durante su primer año en la hacienda, un diario que él creía perdido para siempre. Se lo ofreció a Sara, sintiendo que era ella, y no él, quien tenía derecho a abrirlo. La decisión de compartir ese pedazo tan íntimo del pasado fue un acto de confianza inmenso, un puente definitivo sobre el abismo de dolor que los había separado. Sara dudó antes de aceptar el diario. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral sagrado, de invadir la intimidad de dos personas, cuyo amor se había convertido en leyenda y en tragedia. Pero la mirada de Alejandro la instó a continuar. Esa noche, en la soledad de su habitación, comenzó a leer. Las páginas no estaban llenas de lamentos ni de premoniciones oscuras. Estaban repletas de vida, de amor por la hacienda, de anécdotas divertidas sobre los trabajadores, y sobre todo, de un amor profundo y luminoso por Alejandro. Describía su seriedad como una fachada que ocultaba un corazón noble, y su pasión por la tierra como una extensión de su capacidad de amar. La lectura del diario se convirtió en su ritual nocturno. Cada página le revelaba una faceta de su hermana que no conocía, pero también le mostraba un Alejandro que apenas podía reconocer en el hombre sombrío que había conocido al llegar. Leía sobre sus sueños compartidos: construir una escuela para los hijos de los gimadores, plantar un jardín de rosas en el patio sur, viajar a Europa, sueños que la muerte había dejado truncos. Y en cada palabra sentía la presencia de su hermana no como un fantasma que los acechaba, sino como una bendición, como un espíritu que, desde algún lugar, parecía estar guiando sus pasos, empujándolos a encontrarse. Una noche, mientras leía un pasaje en el porche, Alejandro se sentó en silencio a su lado. Ella levantó la vista del diario, y sin necesidad de palabras, comenzó a leerle en voz alta. Le leyó sobre el día en que él le regaló su yegua favorita, sobre cómo se perdieron durante una cabalgata, y terminaron riendo bajo un aguacero. Al escuchar sus propias historias a través de la voz de Sara, Alejandro sintió que los recuerdos dejaban de ser dolorosos. Por primera vez, pudo recordar a su esposa con una sonrisa en lugar de una lágrima. La presencia de Sara no estaba borrando el pasado, sino que lo estaba transformando, sanándolo, dándole un nuevo significado. Este nuevo vínculo no pasó desapercibido para los habitantes de la hacienda. Leal, el capataz observaba con una sonrisa discreta cómo el patrón volvía a supervisar la jima con un interés renovado, a veces incluso compartiendo una broma con los hombres. La ama de llaves notó que la casa ya no se sentía como una tumba. Había flores frescas en los jarrones y el piano del salón, aunque aún cerrado, ya no estaba cubierto de polvo. Los susurros entre los trabajadores cambiaron de tono. Ya no eran de curiosidad o lástima, sino de una esperanza cautelosa. La luz había vuelto a la hacienda el silencio, y esa luz tenía el nombre de Sara. Sin embargo, esta creciente cercanía también trajo consigo una nueva y dolorosa conciencia. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, era un recordatorio de la realidad que los esperaba. El compromiso de Sara en la capital era una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. La fecha de su partida se acercaba inexorablemente, y con ella, la amenaza de que todo lo que habían construido en esas pocas semanas se desvaneciera como un sueño al amanecer.
La felicidad que comenzaban a sentir estaba teñida de una urgencia desesperada, de la certeza de que su tiempo juntos era prestado, limitado, y que cada segundo era a la vez un regalo y una tortura. El conflicto interno de Alejandro alcanzó un punto crítico. El juramento que había hecho sobre la tumba de su esposa ya no era una armadura, sino una cadena que lo ahogaba. Sentía que estaba traicionando su memoria al permitirse sentir algo por Sara, pero al mismo tiempo, sentía que se traicionaba a sí mismo y al deseo de vivir que ella había despertado en él. Pasaba las noches en vela, debatiéndose entre la lealtad a un fantasma y la posibilidad de un futuro real. El hombre que había jurado no volver a amar, se encontraba al borde de un precipicio, aterrorizado por la caída, pero aún más aterrorizado por la idea de dar un paso atrás y volver a la seguridad vacía de su soledad. Fue en una de esas tardes, mientras el sol teñía de ocre los campos de agave, que Alejandro tomó una decisión que iba en contra de cada fibra de su ser disciplinado. Con una voz que sonaba extraña incluso para él, le pidió a Sara que lo acompañara a la habitación de su esposa. No lo planteó como un acto sentimental, sino como una necesidad práctica. Le dijo que, antes de que ella partiera, debía revisar las pertenencias de su hermana y llevarse lo que considerara de valor sentimental. Era una excusa, una fachada de pragmatismo para un acto que era en realidad una rendición. Estaba abriendo la puerta al corazón de su dolor, y la estaba invitando a entrar, sin saber del todo por qué lo hacía. Sara comprendió de inmediato la magnitud de aquella petición. No era una simple invitación a recoger recuerdos, era un gesto de confianza abrumador, un grito de auxilio silencioso. Aceptó con una serenidad que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Caminar por el pasillo detrás de él, se sintió como una procesión solemne. Cada paso resonaba en la madera antigua, marcando el fin de una era de aislamiento y el comienzo de algo incierto y aterrador. Sabía que lo que encontrarían en esa habitación tenía el poder de unirlos para siempre o de romper el frágil vínculo que habían comenzado a tejer, y se preparó para enfrentar lo que fuera, por él y por la memoria de su hermana. Al abrir la puerta, el tiempo pareció retroceder. El aire estaba impregnado de un suave aroma, a lavanda y a madera de cedro, el perfume que su hermana siempre usaba. Todo estaba en un orden impecable, casi sagrado. Un chal de seda reposaba sobre el respaldo de una silla, como si su dueña acabara de levantarse. Los frascos de plata en el tocador brillaban débilmente bajo la luz de la tarde que se filtraba por las persianas. No era una habitación, era un altar, un monumento a un amor interrumpido. Alejandro se quedó en el umbral, incapaz de dar el primer paso, como si un campo de fuerza invisible le impidiera profanar ese espacio sagrado que él mismo había creado. Fue Sara quien rompió el hechizo, se acercó con delicadeza al tocador y tomó una pequeña caja de música de porcelana. La abrió, y una melodía dulce y familiar llenó el silencio. «Recuerdo cuando se la regalaste», dijo en voz baja, dirigiéndose a Alejandro. «Mi hermana me escribió, contándome que pasaron toda una tarde tratando de adivinar la canción. Dijo que nunca se había reído tanto en su vida». Al escucharla, Alejandro no sintió el aguijón del dolor que esperaba. En su lugar, una imagen nítida de la risa de su esposa inundó su mente, un recuerdo cálido y vivo que había estado sepultado bajo capas de pena. Por primera vez, un objeto de esa habitación no le trajo una lágrima sino el eco de una alegría perdida. Ese pequeño acto de memoria abrió una compuerta. Envalentonados, comenzaron a revisar un viejo escritorio. Encontraron un fajo de cartas atadas con una cinta de raso. No eran las cartas que él le había escrito, sino las que ella había enviado a una prima lejana en la capital. Con el permiso tácito de Alejandro, Sara comenzó a leerlas en voz alta. En ellas, su hermana describía sus primeros meses en la hacienda, su asombro ante la vastedad de la tierra, y su amor creciente por el hombre serio y apasionado que había aprendido a descifrar. Hablaba de sus sueños para el silencio, de su deseo de llenarla de vida, de música y de niños. Era un testamento de amor y de esperanza, que contradecía la atmósfera fúnebre de la casa. Escuchar esas palabras en la voz de Sara, fue una experiencia surrealista para Alejandro. Era como si el espíritu de su esposa estuviera allí,
en esa habitación, hablándole a través de su hermana. Se dio cuenta de que el silencio que él había impuesto en la hacienda no era un tributo a su memoria, sino una traición a todo lo que ella había amado. Ella había querido vida, y él le había ofrecido un mausoleo. La culpa que sintió en ese momento fue de una naturaleza diferente, más profunda y amarga. No era la culpa del sobreviviente, sino la del carcelero que había encerrado la memoria de su amor en una prisión de tristeza, condenándola a la misma quietud que la muerte le había impuesto. Entre las cartas, encontraron un documento que los dejó helados. Era un borrador, escrito con la elegante caligrafía de su esposa, de los estatutos para una pequeña escuela en la hacienda. Detallaba los horarios, las materias, e incluso una lista de posibles maestros de los pueblos cercanos. Al lado, con la letra tosca de Alejandro, había anotaciones sobre los costos de construcción y los materiales necesarios. Era un proyecto tangible, un sueño que habían estado a punto de realizar. Verlo allí, en papel, hizo que el peso de todos los años perdidos cayera sobre Alejandro con una fuerza devastadora. Había abandonado no solo su propia vida, sino también el legado que habían planeado construir juntos. ¿Por qué no seguiste con esto?, preguntó Sara, su voz teñida de una tristeza que no era por ella sino por él. Alejandro tardó en responder, buscando las palabras para explicar algo que ni él mismo entendía del todo. Porque era nuestro, dijo finalmente. No podía hacerlo sin ella. Cada ladrillo, cada libro, todo me habría gritado su ausencia. Su confesión flotó en el aire cargado de recuerdos, una admisión de debilidad que, paradójicamente, lo hizo parecer más humano que nunca a los ojos de Sara. Vio al hombre detrás de la leyenda del hacendado implacable, un hombre cuyo amor era tan grande que, al perderlo, había perdido también la capacidad de soñar. La llegada del correo al día siguiente fue como un baldazo de agua fría. Una carta de los padres de Sara, con un tono mucho más apremiante que las anteriores. Hablaban de fechas, de preparativos para la boda, del ajuar que ya estaba siendo bordado. Mencionaban al prometido por su nombre, un nombre que sonó como una sentencia en el comedor silencioso. La realidad, con sus compromisos y sus obligaciones ineludibles, irrumpió en la burbuja que habían creado. El tiempo se estaba acabando. Cada hora que pasaba era una hora menos, acercando a Sara a un destino que ahora parecía más cruel e injusto que nunca. La reacción de Alejandro fue una furia sorda y contenida, no contra Sara, sino contra el mundo que la había atrapado. Golpeó la mesa con el puño cerrado, un gesto de impotencia que asustó a la propia Sara. Por primera vez, vio en él una emoción que no era luto ni melancolía, sino una rabia protectora. Estaba furioso con una familia que vendía a su hija para salvar su fortuna, con una sociedad que no le ofrecía otra opción. En ese instante, su lucha dejó de ser solo contra sus propios fantasmas. Ahora, había un enemigo externo, real y tangible, y ese enemigo era el futuro que le estaban robando a la mujer sentada frente a él. Sara, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, le explicó la crudeza de su situación. No era una cuestión de honor, sino de supervivencia. La ruina de su padre era total, y su matrimonio era la única tabla de salvación, para que sus padres no terminaran en la miseria. No tengo elección, Alejandro, susurró, y en esas palabras resonaba la resignación de generaciones de mujeres sometidas al deber. El conflicto se hizo insoportablemente claro. Él estaba encadenado a una promesa hecha a una muerta, y ella, a una promesa hecha para mantener vivos a los suyos. Ambos estaban atrapados en jaulas de lealtad, anhelando una libertad que parecía imposible. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión agridulce. Intentaron volver a la normalidad, pero algo se había roto. La conciencia de la partida inminente lo teñía todo de melancolía. Una mañana, sin decir palabra, fueron juntos al patio sur, el lugar donde su hermana había soñado con plantar un jardín de rosas. Juntos, comenzaron a limpiar la maleza, a preparar la tierra. No hablaron del futuro, no mencionaron la partida. Simplemente trabajaron, hombro con hombro, en un acto de rebelión silenciosa. Plantar un jardín que quizás nunca verían florecer juntos, era su forma de decirle al destino que, aunque su tiempo fuera limitado, se negaban a que fuera estéril. Leal, el capataz,
Los observaba desde lejos, con el corazón encogido. Había visto a su patrón caminar por esos terrenos como un alma en pena durante años. Verlo ahora, con las manos en la tierra, al lado de esa joven que le había devuelto un destello de vida, era casi un milagro. Esa tarde, mientras Alejandro revisaba las monturas en el establo, Leal se le acercó. «La tierra es sabia, patrón», dijo con su voz rasposa. «Sabe cuándo se le cuida con esperanza y no solo con deber». Hacía mucho que no veía esperanza en esta hacienda. No dijo más, pero sus palabras le dieron a Alejandro la validación que no sabía que necesitaba. No estaba loco. El cambio era real. La revelación final llegó de la forma más inesperada. Mientras movían un pesado arcón para hacer espacio en la habitación, una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar cayó de su interior, una caja que Alejandro nunca había visto. No estaba cerrada con llave. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un único sobre, sellado y con su nombre escrito en la caligrafía de su esposa. Junto a él, había varios frascos de láudano, casi vacíos, y los informes de un médico de la capital que describían una enfermedad terminal y un dolor insoportable que ella le había ocultado a todos, incluso a él. Con manos temblorosas, Alejandro rompió el sello. La carta no era larga. En ella su esposa le confesaba la verdad sobre su enfermedad. Le explicaba que había ocultado su sufrimiento para no ser una carga, para que sus últimos meses juntos estuvieran llenos de vida y no de compasión. Pero la parte que lo destrozó fue el final. Le suplicaba que no dejara que su muerte se convirtiera en el final de su vida. «Nuestro amor fue un regalo, Alejandro», escribió. «No lo conviertas en una condena. Vive, ríe, vuelve a llenar esta casa de música. Y si el destino te pone a alguien en el camino que te devuelva la luz, ámala sin culpa, porque su amor será la prueba de que el nuestro fue real». El mundo de Alejandro se vino abajo. Su juramento, su luto, su sacrificio, todo había sido un error monumental. No había estado honrando su memoria. La había estado desobedeciendo activamente. Su promesa no había sido un acto de lealtad, sino de egoísmo, una forma de aferrarse a un dolor que lo definía. Se dio cuenta de que su esposa no le había pedido que la recordara, le había pedido que viviera. Y él le había fallado de la manera más profunda posible. La pena que lo invadió fue tan abrumadora, tan total, que sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El silencio que había cultivado con tanto esmero no era paz, era desobediencia. Incapaz de respirar en esa habitación llena de fantasmas y revelaciones, salió tropezando y se dirigió a los establos, el único lugar donde siempre había encontrado consuelo. Se derrumbó sobre un fardo de heno, no llorando, sino con el cuerpo sacudido por sollozos secos y silenciosos. Estaba de luto de nuevo, pero esta vez no era por la pérdida de su esposa. Estaba de luto por los años que había desperdiciado, por la vida que había rechazado, por el hombre que podría haber sido, si tan solo hubiera entendido el verdadero significado de su último adiós. La armadura se había hecho añicos, y debajo solo había un hombre roto, enfrentado a la devastadora verdad de su propio fracaso. Sara lo encontró allí horas más tarde, cuando la luna ya estaba alta en el cielo. No dijo nada, no había palabras que pudieran aliviar un dolor de esa magnitud. Simplemente se sentó a su lado, en silencio, su presencia una ofrenda de calma en medio de su tormenta interior. Se quedaron así, rodeados por el calor de los caballos y el olor a tierra, hasta que las primeras luces del alba comenzaron a pintar el horizonte. Fue entonces cuando Alejandro levantó la vista y la miró, con los ojos enrojecidos pero, por primera vez, completamente claros. «He estado viviendo una mentira», dijo, su voz ronca por la emoción. Y en esa simple confesión, Sara supo que el hombre que había jurado no volver a amar, finalmente, estaba listo para empezar a vivir. El amanecer los encontró en el mismo lugar, en el silencio del establo, un silencio que ya no era de pena, sino de una verdad cruda y abrumadora. Alejandro no se movió. Sostenía la carta de su esposa en la mano, ahora arrugada por la fuerza con que la había empuñado, como si fuera el único ancla que le impedía desintegrarse por completo. «Todos estos años», murmuró más para sí mismo que para Sara, «construí un monumento sobre su tumba.
cuando ella lo único que me pidió fue que construyera una vida. No la honré, Sara, la desobedecí. Traicioné su último deseo con cada día que pasé encerrado en este luto. Su voz era el sonido de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez en un espejo después de mucho tiempo, y no reconoce la ruina que le devuelve la mirada. Sara no ofreció palabras de consuelo, pues sabía que no había consuelo para un dolor de esa naturaleza. El suyo era un arrepentimiento que iba más allá de la pérdida. Era el arrepentimiento por el tiempo malgastado, por una lealtad mal entendida que se había convertido en una forma de autodestrucción. En lugar de hablar, se levantó y se acercó a la puerta del establo, dejando que la primera luz del día entrara y bañara el rostro de Alejandro. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Era una invitación silenciosa a salir de la oscuridad, a dejar que el nuevo día, con su verdad recién descubierta, lo iluminara. Él levantó la vista hacia ella, y en sus ojos Sara vio no solo el dolor, sino el nacimiento de una determinación feroz, la de un hombre que acababa de recibir una segunda oportunidad, y estaba aterrorizado de volver a desperdiciarla. Regresaron a la casona justo cuando el sol despuntaba sobre los campos de agave. La noticia de la partida de Sara ese mismo día se había extendido entre el personal, y un velo de tristeza se había posado sobre la hacienda, una tristeza que ahora parecía doblemente cruel. El carruaje que la llevaría a la estación de tren ya estaba siendo preparado, sus ruedas un recordatorio implacable del tiempo que se agotaba. Cada sonido, el tintineo de los arneses, los pasos apresurados de la servidumbre, era una cuenta regresiva hacia un final, que, hasta la noche anterior, parecía inevitable, pero que ahora se sentía como una injusticia intolerable. La carta lo había cambiado todo para él, pero no había cambiado nada en el mundo exterior, un mundo que seguía exigiendo el sacrificio de Sara. Durante el desayuno, el silencio en el gran comedor fue más denso que nunca. Era un silencio diferente al de los días anteriores, ya no cargado de tensión y palabras no dichas, sino de una desesperación compartida. Se miraban a través de la larga mesa de caoba, y en sus ojos había una conversación completa. Él le pedía perdón por haber tardado tanto en despertar, y ella le respondía que no había nada que perdonar. Ambos eran víctimas de sus circunstancias, de sus promesas, y de un destino que parecía haberse ensañado con ellos. Cuando el ama de llaves entró para anunciar que el equipaje de Sara estaba listo y que el carruaje esperaba, el sonido de su voz fue como el golpe de un martillo, sentenciando el final de su breve e imposible historia. Alejandro la observó desde el umbral de su despacho mientras ella se despedía del personal. Vio cómo Leal le estrechaba la mano con una fuerza que era a la vez un adiós y una súplica, cómo el ama de llaves la abrazaba con lágrimas en los ojos. Todos en esa casa, de una manera u otra, se habían encariñado con la luz que ella había traído. Y él, el dueño de todo, el hombre que más la necesitaba, se quedaba allí, paralizado por una vida de orgullo y disciplina, viendo cómo su última oportunidad de ser feliz se preparaba para marcharse. Sentía las palabras de su esposa en su mente. «Vive, Alejandro, vive», y cada segundo que pasaba en silencio se sentía como una nueva y más profunda traición a esa última voluntad. Sara subió al carruaje con la lentitud de quien camina hacia el cadalso. Se sentó en el asiento de cuero y, antes de que el cochero cerrara la portezuela, giró la cabeza para mirar una última vez la casona. Sus ojos buscaron la ventana del despacho, y lo encontró allí, una silueta oscura contra la luz. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia, un último intercambio mudo cargado de todo lo que sentían, y no se habían atrevido a decir. Él levantó una mano, un gesto a medio camino entre un adiós y una súplica, y luego la dejó caer a su costado, derrotado. Para Sara, ese gesto fue el final. Con el corazón hecho pedazos, asintió levemente al cochero, dándole la señal para partir. El chasquido del látigo y el crujido de la rueda sobre la grava fueron el sonido más desolador que Alejandro había escuchado jamás. Más que el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de su esposa, porque aquello había sido el final de una vida, pero esto se sentía como la renuncia voluntaria a la suya propia. Vio el carruaje alejarse por el largo camino bordeado de fresnos, llevándose consigo la risa, la esperanza, la vida. Y entonces, la imagen de la carta, de la súplica de su esposa,
explotó en su mente con la fuerza de un relámpago. No era lealtad dejarla ir, era cobardía. Era el mismo error, la misma ceguera, el mismo miedo que lo había mantenido prisionero durante años, y en ese instante, algo se rompió dentro de él. El orgullo, el miedo, el juramento, todo se hizo añicos. Sin pensarlo, salió disparado de su despacho. Pasó como un vendaval junto al ama de llaves, que lo miró con los ojos desorbitados, bajó las escaleras de 2 en 2, y cruzó el gran vestíbulo. No se detuvo a tomar un sombrero, ni a dar una orden, simplemente corrió. Corrió como no lo había hecho desde que era un niño, con los pulmones ardiendo, y el corazón martillándole en el pecho. Corrió por el camino de grava, con el sol de la mañana golpeándole el rostro, persiguiendo la nube de polvo que dejaba el carruaje a su paso. Los gimadores que trabajaban en los campos cercanos se detuvieron, con las coas en la mano, para observar la escena insólita. El patrón, el inquebrantable don Alejandro Nicolás, corriendo desesperadamente como si su vida dependiera de ello. «¡Sara!», gritó, su voz rasgada por el esfuerzo y la emoción. «¡Sara, detente!». El viento se llevaba sus palabras, pero siguió gritando, una y otra vez, poniendo en ese grito todos los años de silencio, todo el arrepentimiento, toda la esperanza que se negaba a dejar morir. Sara, dentro del carruaje, creyó haberlo imaginado, un eco de su propio deseo. Pero entonces lo oyó de nuevo, más claro, más cercano. Se asomó por la ventanilla y lo vio. Alejandro corriendo, con el rostro desencajado por la urgencia, agitando los brazos. «Deténgase», le ordenó al cochero, con una voz que no admitía réplica. «Por favor, deténgase». El carruaje se detuvo bruscamente. Alejandro lo alcanzó, apoyando las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. El polvo del camino se había pegado a su ropa y a su rostro sudoroso. Estaba descompuesto, vulnerable, todo lo contrario al hombre sereno y controlado que siempre había sido. Levantó la vista hacia ella, que lo miraba desde la ventanilla con una mezcla de asombro, miedo y una esperanza tan frágil que temía respirar. Él caminó hasta la portezuela, la abrió y sin preámbulos, sin importarle la presencia del cochero, le habló con una honestidad brutal que nunca antes había usado. «Hice un juramento», comenzó con la voz todavía entrecortada, «un juramento estúpido y arrogante sobre la tumba de tu hermana. Juré que nunca más volvería a amar, creyendo que así la honraba. Anoche descubrí que he pasado años deshonrándola, desobedeciendo su único y verdadero deseo, que yo viviera. He sido un necio, Sara. Un ciego que se acostumbró a la oscuridad y le tuvo miedo a la luz que tú trajiste a esta casa». Sus palabras eran una confesión, un desahogo que lo desnudaba por completo, dejando al descubierto el alma de un hombre que por fin se había perdonado a sí mismo lo suficiente como para atreverse a pedir una oportunidad. Ese juramento lo rompí hace mucho tiempo, continuó, su mirada fija en la de ella, intensa, suplicante. Lo rompí cada vez que escuché tu risa en los pasillos. Lo rompí la noche de la tormenta, cuando te vi proteger su retrato. Lo rompí cada mañana que cabalgamos juntos, y volví a sentir que la vida valía la pena. Pero mi cobardía me impedía admitirlo. Mi miedo a traicionar un recuerdo me estaba haciendo traicionar mi propio futuro, y el tuyo. Hizo una pausa, tomando aire, preparándose para decir lo que cambiaría sus vidas para siempre, para bien o para mal. «No te vayas, Sara», le dijo, y su voz se quebró por primera vez. «Por favor, no te subas a ese tren. No te vayas a un matrimonio sin amor, a una vida que no es la tuya, solo por cumplir un deber que te está matando por dentro. Sé del compromiso, sé de los problemas de tu padre. No me importa. Encontraremos una solución. Juntos. Venderé una parte de estas tierras si es necesario. Haré lo que sea. Pero no te sacrifiques. No dejes que el deber te robe la felicidad como a mí me la robó el luto». Extendió su mano hacia ella, una mano callosa por el trabajo, temblorosa por la emoción. «Quédate», susurró, y en esa única palabra había un universo de promesas. «Quédate aquí conmigo. No te ofrezco una vida fácil. Habrá escándalo, la gente hablará, tu familia quizás nunca nos perdone. Pero te ofrezco una vida real, te ofrezco mi corazón, lo que queda de él,
para que me ayudes a reconstruirlo. Te ofrezco la oportunidad de llenar esta hacienda de la vida que tu hermana siempre soñó para ella. Te ofrezco una elección, Sara. La elección que nunca te dieron. El mundo pareció detenerse. El único sonido era el del viento soplando suavemente entre los agaves y el resoplido impaciente de los caballos. Sara miró la mano extendida de Alejandro, luego a sus ojos, donde vio reflejada su propia alma, su propio anhelo de libertad y de amor. Miró por un instante el camino que se extendía frente a ella, el camino hacia la ciudad, hacia su deber, hacia una vida de silencio y resignación. Y luego volvió a mirarlo a él, el hombre que había corrido para detener su destino, el hombre que le ofrecía no un refugio, sino una batalla que pelear juntos. El cochero, un hombre viejo que había visto de todo en esos caminos, desvió la mirada con discreción, fingiendo ajustar una rienda. Sabía que estaba presenciando uno de esos momentos que definen una vida, uno de esos instantes en que el destino se bifurca y no hay vuelta atrás. La decisión de Sara no solo sellaría su futuro y el de Alejandro, sino que reescribiría la historia de la hacienda El Silencio para siempre. El silencio se alargó, pesado, denso, cargado con el peso de dos vidas que pendían de una sola palabra. Lentamente, con una solemnidad que el momento exigía, Sara levantó su mano, no dijo nada. No necesitaba hacerlo, simplemente, colocó su mano sobre la de Alejandro. Su respuesta no fue un sí pronunciado en voz alta, sino un contacto, un pacto sellado en la piel, un gesto que significaba hogar, elección, y por encima de todo, un nuevo comienzo. El alivio que inundó el rostro de Alejandro fue tan profundo, tan absoluto, que pareció quitarle años de encima. La tensión se rompió, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, una sonrisa genuina, aunque temblorosa, iluminó su rostro. Señor, dijo Sara, girándose hacia el cochero con una calma y una autoridad que sorprendieron a todos, incluyéndose a ella misma. Dé la vuelta al carruaje. No voy a la estación. Me quedo en casa. Esas últimas palabras, me quedo en casa, resonaron en el aire claro de la mañana, con la fuerza de una declaración de independencia. No era la casa de su hermana, ni la casa del patrón. Era, por primera vez, su casa. Y con esa decisión, la hacienda El Silencio por fin, comenzaba a hacerle justicia a su verdadero nombre. Un lugar donde el ruido del mundo exterior se apagaba para dar paso a la paz del corazón. El regreso a la casona fue un acto cargado de un simbolismo abrumador. El cochero, sin hacer preguntas, ayudó a bajar el equipaje de Sara y se marchó con una inclinación de cabeza, como un testigo silencioso de un pacto que no le correspondía entender. Al cruzar el umbral, el personal de la hacienda lo recibió con un silencio que era una mezcla de asombro, confusión y una alegría contenida que no se atrevían a expresar. Leal, el viejo capataz, los observaba desde el fondo del vestíbulo, y en su rostro curtido por el sol, no había sorpresa, sino la serena satisfacción de quien ve una vieja profecía cumplirse. Nadie dijo nada, pero en el aire se sentía que el alma de la hacienda. El silencio acababa de ser devuelta a su cuerpo, y que nada volvería a ser como antes. No hubo tiempo para la duda ni para la celebración. La realidad de su decisión era un gigante que debían enfrentar de inmediato. Se encerraron en el despacho, y allí entre los libros de cuentas y los mapas de la propiedad, Alejandro tomó su primera decisión como un hombre libre. Redactó un telegrama conciso y directo para el padre de Sara. No era una súplica ni una petición de mano, era una declaración de hechos. Informaba que Sara se quedaría en la hacienda bajo su protección, y que, en los próximos días, un representante de su banco en la capital se presentaría para saldar la totalidad de las deudas familiares. No estaba comprando a su novia, estaba comprando su libertad, pagando el rescate de una vida que la sociedad y el deber habían secuestrado. Para Sara, la euforia de la elección se mezclaba con un terror helado. En un solo acto, había desafiado a su familia, a su clase social y a todas las convenciones que habían regido su existencia. Sentía una ligereza que nunca antes había conocido, la de ser dueña de su propio destino, pero también sentía el vértigo del abismo.
Su mundo, que antes estaba definido por obligaciones y expectativas, se había reducido a los muros de esa hacienda y al hombre que estaba a su lado. Se dio cuenta de que su acto de valentía también era un acto de fe ciega. Había saltado de un barco que se hundía, pero no sabía si la orilla a la que nadaba era un puerto seguro o una isla desierta donde estarían solos contra el mundo. La respuesta de su familia no tardó en llegar, y fue tan brutal como esperaban. La carta de su padre, escrita con una caligrafía temblorosa por la furia, estaba llena de acusaciones de deshonor, ingratitud y egoísmo. La declaraba una extraña para su sangre y le prohibía volver a usar su apellido. La noticia de la deuda saldada no era un alivio, sino una humillación final, la prueba de que su hija había sido comprada. La carta de su madre era aún peor, un lamento silencioso entre líneas, lleno de miedo por el escándalo y por el alma de una hija que consideraba perdida. Para Sara, cada palabra fue un puñal, pero Alejandro tomó la carta y, sin decir nada, la arrojó al fuego de la chimenea, un gesto que decía: «Su familia te ha abandonado, pero ahora tu familia soy yo». Como era de esperar, la noticia se extendió por la región como un incendio en pasto seco. El carruaje que regresó vacío a la estación fue el pregonero de un escándalo que se convirtió en el tema de conversación en cada tertulia y en cada cantina. Don Ricardo y los otros hacendados que antes lo trataban con un respeto temeroso, ahora lo miraban con una mezcla de desdén y curiosidad morbosa. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Cuando iban al pueblo por provisiones, los saludos se volvían murmullos y las miradas se clavaban en sus espaldas. Se habían convertido en parias, en los protagonistas de una historia de amor prohibida que la comunidad consumía con avidez, juzgándolos desde la seguridad de sus vidas ordenadas y sus morales intachables. Aislados del mundo exterior, encontraron su refugio dentro de los límites de la hacienda. Su vida en común no comenzó con declaraciones románticas, sino con trabajo. Retomaron el proyecto del jardín de rosas en el patio sur, convirtiéndolo en su santuario personal. Arrancar la maleza, labrar la tierra y plantar los primeros rosales se convirtió en una metáfora de lo que estaban haciendo con sus vidas. Estaban limpiando el terreno abandonado del pasado para cultivar algo nuevo, algo que, con suerte y cuidado, florecería a pesar del clima hostil que los rodeaba. Cada tarde terminaban con las manos sucias de tierra y los cuerpos cansados, pero con una sensación de propósito compartido que era más fuerte que cualquier juicio externo. Un día, en un acto que requirió más valor que detener el carruaje, Alejandro entró solo en la habitación de su difunta esposa. Con una reverencia solemne, descolgó el gran retrato al óleo de la pared del salón principal. Sara lo observó desde la puerta, sin atreverse a interrumpir. No lo guardó en un desván, ni lo cubrió con una sábana. Lo llevó a la biblioteca, un lugar de quietud y sabiduría, y lo colgó sobre la chimenea. «Este es su lugar ahora», le dijo a Sara cuando se reunió con ella. «Un lugar de respeto y recuerdo, no un fantasma en el centro de nuestra vida. Quiero honrar su memoria, no vivir en su tumba». Fue la primera vez que la palabra nuestra se sintió real, sólida, como la piedra de los muros de la hacienda. Con el pasado reubicado en su justo lugar, se volcaron hacia el futuro. Desempolvaron los viejos planos de la escuela que habían encontrado en el escritorio. Trabajar en ese proyecto se convirtió en su obsesión compartida. Alejandro usó su conocimiento de la construcción, y Sara aportó ideas sobre la educación, basadas en los libros que leía. Ya no era el sueño de Alejandro y su primera esposa, se convirtió en el legado de las dos mujeres que habían amado esa tierra, un puente entre el pasado y el futuro. Al dar vida al sueño de su hermana, Sara no sentía que la reemplazaba, sino que la completaba, cumpliendo una promesa que la muerte había dejado en suspenso. La transformación en Alejandro era visible para todos. Volvió a recorrer los campos a caballo, pero ya no como un espectro solitario. Ahora se detenía a hablar con los gimadores, preguntando por sus hijos, por sus necesidades. Escuchaba sus consejos sobre la tierra, reconociendo una sabiduría que en su arrogancia había ignorado. Dejó de ser solo el patrón, el dueño de sus vidas, y comenzó a ser su líder, un hombre cuya fuerza ya no residía en su frialdad, sino en la empatía que Sara le había enseñado a redescubrir. La lealtad de sus hombres,
que antes se basaba en el miedo y el respeto, comenzó a basarse en un afecto genuino. Sara, por su parte, encontró su propio lugar en la hacienda con una gracia natural. No intentó ocupar el puesto de la antigua señora, sino que creó uno nuevo para sí misma. Se encargó de la administración de la casa, pero también pasaba las tardes en los patios de las viviendas de los trabajadores, enseñando a leer a los niños que no tenían acceso a la educación. Su presencia no era la de una intrusa, sino la de una fuerza vital que nutría a la comunidad desde dentro. Se ganó el respeto no por ser la mujer del patrón, sino por sus propios méritos, por su bondad y por el interés genuino que mostraba por la vida de cada persona que habitaba en esas tierras. El día más difícil llegó, cuando decidieron vaciar juntos la habitación que había sido el santuario de Alejandro. Fue un ritual doloroso y necesario. Cada objeto, cada vestido, cada frasco de perfume era un recuerdo. Pero lo hicieron juntos, con un respeto infinito. Clasificaron sus pertenencias. Algunas fueron guardadas en baúles como tesoros familiares, otras, como sus chales y libros, fueron regaladas a las mujeres de la hacienda que la habían querido. Al final del día, la habitación estaba vacía, limpia, lista para hacer algo nuevo. No habían borrado su presencia, la habían liberado, permitiendo que su memoria se convirtiera en una bendición en lugar de una carga. Una noche, semanas después, ocurrió un pequeño milagro. Sara, que había encontrado la llave del piano en un cajón, se sentó frente al instrumento que había permanecido mudo durante años. Levantó la tapa y sus dedos rozaron las teclas de marfil. Miró a Alejandro, que leía en un sillón cercano, como pidiendo permiso. Él simplemente asintió, sin levantar la vista del libro. Ella comenzó a tocar una melodía suave, una canción de cuna, que su madre les cantaba a ella y a su hermana. La música flotó por los corredores de la casona, llenando el silencio por primera vez. Alejandro no se movió, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre la página del libro. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. El silencio por fin había sido vencido. Los meses se convirtieron en un año. El jardín de rosas floreció con una exuberancia desafiante, llenando el aire con su fragancia. Los cimientos de la escuela ya estaban puestos, y los niños de la hacienda hablaban de ella con una emoción que contagiaba a sus padres. La vida de Alejandro y Sara adquirió un ritmo sereno, el de dos personas que construyen un mundo a su medida. El ostracismo de la sociedad continuaba, pero había perdido su poder. Su felicidad no dependía de la aceptación de los demás, sino de la solidez del universo que habían creado juntos dentro de los muros de adobe de la hacienda, un universo regido por sus propias leyes de amor y perdón. Una tarde, Leal se acercó a Alejandro mientras éste supervisaba la construcción. Llevaba en la mano un pequeño daguerrotipo descolorido. Era un retrato de Alejandro y su primera esposa, tomado el día de su boda. Ambos sonreían a la cámara, jóvenes y llenos de sueños. «Esto, patrón», dijo el viejo capataz, entregándole la imagen. «Es como ella querría ser recordada». Sonriendo. Luego, hizo un gesto con la cabeza hacia la obra de la escuela, y el jardín floreciente. «Y esto», añadió con la voz ronca por la emoción, «es la vida que ella habría querido para usted. No se equivocó al elegir vivir. La honra más ahora que en todos los años de silencio». El acto final de su transformación fue tan audaz como su comienzo. Una mañana, los trabajadores encontraron a dos hombres pintando un nuevo letrero de madera para la entrada principal de la hacienda. Cuando terminaron, el viejo y melancólico nombre de Hacienda El Silencio había desaparecido. En su lugar, con letras doradas que brillaban bajo el sol de Jalisco, se leía un nuevo nombre: Hacienda La Promesa. No era solo un cambio de nombre. Era una declaración al mundo. Era la promesa de un nuevo comienzo, la promesa de honrar el pasado construyendo un futuro, y la promesa silenciosa que se habían hecho el uno al otro, que nunca más permitirían que el miedo o el dolor le robaran la vida. Y así, la historia de Alejandro y Sara se convirtió en una leyenda en la región. Una leyenda que no se contaba en los salones de la alta sociedad, sino en los susurros de la gente del campo. Hablaban de un hombre que había vuelto de la muerte en vida, y de una mujer que había desafiado al destino para reclamar su felicidad.
Se sentaban juntos en el porche de la hacienda al atardecer, viendo cómo el sol se ponía sobre sus campos de agave. A menudo no hablaban, pues ya no necesitaban palabras. El silencio entre ellos ya no era un vacío de pérdida, sino un espacio lleno de paz, de comprensión, y de un amor que había demostrado ser más fuerte que la muerte, el deber y el tiempo. Habían aprendido la lección más difícil de todas, que las verdaderas promesas no se hacen a los muertos, sino a la vida que insiste en continuar. Si crees que ninguna historia de los que se quedan atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la felicidad es el acto de valentía más grande, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del campo que necesitan ser contados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. Y así pasaron los años. La hacienda La Promesa se convirtió en un susurro en los altos de Jalisco, una leyenda contada en voz baja junto al fuego. Su historia no fue la de un final de cuento de hadas, sino la de una reconstrucción lenta y deliberada, tan paciente como el crecimiento del agave que cubría sus colinas. El legado que Alejandro y Sara dejaron no se midió en la fortuna que acumularon, sino en la prueba viviente de que el amor que nace después del luto no es un reemplazo, sino una forma completamente nueva de existir. Demostraron que un corazón no se cura olvidando, sino aprendiendo a hacer espacio para un nuevo tipo de felicidad, una que reconoce las cicatrices del pasado y las integra como parte de su propia fortaleza, como las raíces de un árbol viejo que se aferran a la tierra con más fuerza después de haber sobrevivido a una tormenta. El vínculo que los unió trascendió el romance. Fue, en su esencia más pura, un pacto de reconstrucción mutua. No se enamoraron a pesar de sus heridas, sino a través de ellas. Cada día de trabajo en la tierra, cada decisión tomada sobre la hacienda, cada silencio compartido en el porche al atardecer, era un ladrillo más en el nuevo edificio de sus vidas. Él le enseñó la resiliencia del campo, la sabiduría de los ciclos de siembra y cosecha. Ella le recordó la importancia de la ternura, la fuerza que reside en la vulnerabilidad, y el valor de una risa que rompe un silencio demasiado largo. No buscaron borrar el pasado, aprendieron a caminar junto a sus fantasmas, transformándolos de atormentadores en guardianes silenciosos de una paz que les había costado todo conseguir, y que por eso mismo, era inquebrantable. La escuela que finalmente se construyó con los mismos adobes de la tierra que trabajaban, se convirtió en el corazón palpitante de su legado. El sonido de los niños recitando el alfabeto en los patios de la hacienda, fue la música que finalmente sanó las últimas heridas de la casona. Era el cumplimiento de un sueño que había nacido del amor de Alejandro por su primera esposa, pero que solo pudo florecer gracias al coraje y la dedicación de Sara. En ese pequeño edificio, las dos mujeres que marcaron su vida, se encontraron en un propósito común, demostrando que el amor verdadero no compite, sino que construye sobre lo que fue, honrando cada capítulo de la historia. Para los hijos de los gimadores, esa escuela no era solo un lugar de aprendizaje, era la promesa tangible de un futuro que sus padres nunca tuvieron. Con el tiempo, el escándalo que su unión provocó se fue apagando, como las brasas de una fogata al amanecer. Fue reemplazado por un respeto silencioso, casi a regañadientes por parte de la comunidad. La gente veía una hacienda que prosperaba no solo en lo económico, sino en el bienestar de su gente. Veían a un patrón que había cambiado la dureza por la justicia compasiva, y a una mujer que se había ganado su lugar, no por su apellido, sino por su trabajo incansable. Su historia dejó de ser un chisme para convertirse en un ejemplo, una prueba de que la verdadera honra no reside en seguir ciegamente las convenciones, sino en tener el valor de forjar un destino propio, incluso si eso significa caminar solo contra la corriente por un tiempo, sabiendo que la verdad de un sentimiento siempre encuentra la manera de echar raíces. Alejandro nunca dejó de visitar la tumba bajo el viejo mezquite, pero sus visitas cambiaron. Ya no iba allí a renovar un juramento de silencio, sino a compartir las noticias de la vida que florecía a su alrededor. A veces, Sara lo acompañaba, y se quedaba a una distancia respetuosa, no como una intrusa, sino como una guardiana de ese momento sagrado. Eran instantes de una paz profunda,
donde el pasado, el presente y el futuro convergían. Él había aprendido que honrar a quien se fue no significaba detener la propia vida, sino vivirla con una plenitud que hiciera justicia al amor que una vez compartieron. El recuerdo de su primera esposa ya no era una cadena, sino una estrella lejana que lo había guiado a través de la noche más oscura, hasta encontrar un nuevo amanecer. Sara encontró en la promesa el propósito que la vida en la capital le habría negado. No se convirtió en la sombra de la mujer que la precedió, sino que floreció con su propia luz. Su fuerza no estaba en dar órdenes, sino en escuchar, en comprender las necesidades de la gente que dependía de la hacienda. Fue ella quien organizó un pequeño dispensario, quien se aseguró de que ninguna familia pasara necesidad durante las malas cosechas. Se convirtió en el alma de la hacienda no por decreto, sino por afecto. Su acto de rebelión al quedarse, no había sido solo por amor a un hombre, sino por amor a sí misma, por el derecho a una vida donde su inteligencia y su bondad pudieran marcar una diferencia real en el mundo que la rodeaba. La tierra misma fue su gran maestra. Les enseñó que la curación como la jima no puede apresurarse. El agave, esa planta espinosa y austera que parece no ofrecer nada, guarda en su corazón una dulzura que solo se revela tras años de paciencia, de soportar el sol inclemente y las lluvias torrenciales. Su propia historia no había sido distinta. Habían tenido que soportar el juicio, la soledad y el peso de sus propios pasados, esperando pacientemente a que sus corazones, como las piñas del agave, estuvieran listos para entregar lo mejor de sí. El trabajo diario, el contacto con la tierra, los mantuvo anclados a la realidad, recordándoles que la vida, en su forma más fundamental, es un ciclo de resistencia, espera y dulce recompensa. Su amor se asentó en una rutina de gestos pequeños y significativos, en la forma en que él le llevaba una taza de café al amanecer, sin necesidad de palabras, en cómo ella le leía en voz alta por las noches, cuando el cansancio le pesaba en los ojos, en las largas cabalgatas en las que recorrían los linderos de la propiedad, no para vigilar sino para disfrutar del simple hecho de estar juntos en la inmensidad del paisaje. Su complicidad era tan natural como la respiración, un entendimiento profundo que no necesitaba de grandes declaraciones. Habían construido un refugio no solo en la hacienda, sino el uno en el otro, un lugar seguro donde podían ser simplemente ellos mismos, sin armaduras ni disfraces. Un día, ya entrados en años, el hijo mayor de Leal que se había convertido en el nuevo capataz, se les acercó en el porche. Traía consigo a su nieta, una niña de unos 7 años que sostenía un libro en sus manos. Con una timidez que no ocultaba su orgullo, la niña les leyó un pasaje de un cuento, con una fluidez que dejó a Alejandro sin palabras. «¿Aprendió en la escuela, patrón?», dijo el capataz con la voz quebrada por la emoción. «Gracias a ustedes, mi nieta llegará más lejos de lo que nosotros jamás soñamos». En ese momento, en el rostro sonriente de esa niña, Alejandro y Sara vieron el verdadero rostro de su legado. No una historia de amor, sino una cadena de oportunidades que se extendería mucho más allá de sus propias vidas. El silencio nunca abandonó del todo la hacienda, pero su naturaleza se transformó. El silencio opresivo del luto fue reemplazado por la quietud serena de la vida en el campo. El zumbido de los insectos al mediodía, el susurro del viento entre las hojas de agave, la calma que precede a la lluvia. Era un silencio lleno de vida, un silencio que permitía escuchar el latido del propio corazón. Aprendieron que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de ruido interior, la paz que se encuentra cuando el alma finalmente está en casa. La hacienda La Promesa se convirtió en un lugar donde el silencio ya no era un castigo, sino un regalo, el espacio necesario para que las cosas importantes pudieran crecer. La historia de Alejandro y Sara nos enseña que el amor que llega después de una gran pérdida no es una traición al pasado, sino la confirmación de que ese pasado estuvo lleno de vida. Alejandro no reemplazó un amor por otro, el dolor lo había roto, y Sara no recogió los pedazos para armar al hombre que era antes. Juntos, usaron esos fragmentos para construir algo completamente nuevo. Un mosaico, donde las cicatrices no se ocultaban, sino que formaban parte de la belleza del diseño final. Su amor demostró que un corazón no tiene una capacidad limitada para amar, sino que se expande con cada experiencia, volviéndose más profundo, más sabio y más compasivo.
En sus últimos años, se convirtieron en una institución, los ancianos sabios de la hacienda a los que todos acudían en busca de consejo. Se les veía a menudo sentados en el porche, mirando el atardecer, sus manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, entrelazadas sobre el regazo. Su historia se había tejido en el paisaje, en el nombre de la hacienda, en las generaciones de niños que aprendieron a leer en su escuela. Ya no eran los protagonistas de un escándalo, sino los guardianes de una verdad sencilla, que la vida siempre exige seguir adelante, y que la mayor valentía reside en atreverse a ser feliz de nuevo a pesar de todo. Su legado al final no fue de piedra ni de títulos de propiedad. Fue una idea, una sensación que quedó flotando en el aire de los altos de Jalisco. La idea de que incluso en la tierra más árida, después de la sequía más larga, la vida puede volver a florecer si se tiene el coraje de plantar una nueva semilla. Su amor fue la prueba de que las promesas más sagradas no son las que nos atan a un pasado inmutable, sino las que nos impulsan a construir un futuro digno de ser vivido. Y es que el campo, con su paciencia infinita, guarda las historias que el tiempo no puede borrar, las historias de aquellos que entendieron que el único juramento que vale la pena cumplir es el juramento a la vida misma. Si esta historia te ha recordado que las segundas oportunidades se construyen con valentía y que las promesas más importantes son las que nos hacemos a nosotros mismos para seguir viviendo, te pido que te suscribas para no perderte otros relatos que, como este, merecen ser rescatados del olvido. Y si te ha llegado al alma, deja en los comentarios la palabra promesa. Gracias por acompañarnos en este viaje.